Créditos y derechos. Los créditos de la historia original pertenecen a Dragon 666, creador de la historia. La historia no me pertenece. Tampoco son de mi propiedad los vídeos, imágenes, música o rap utilizados en este contenido. Todos los derechos corresponden a sus respectivos creadores y propietarios. La portada original pertenece a Dragon 666. Yo únicamente realicé algunas modificaciones y mejoras sobre ella para adaptarla al video. Los enlaces y créditos correspondientes a los creadores estarán disponibles en la descripción del video. Antes de empezar el video, quiero agradecer de corazón a todos los miembros del canal. Gracias tanto a los nuevos como a quienes llevan tiempo apoyando este proyecto. Su apoyo significa muchísimo para mí y ayuda a que el canal siga creciendo. Quiero dar un reconocimiento especial a @Wingomez 9145, Chunin @Jonathan Alberto Morales 5890, Caje @Mart Posada 5155, Genim @Charles Intron 5143, Sanin Legendario @Loneades 363, Genim Cristian_9 metros, Chunin @Agustín Moreno Castro, Chunin @Seikenx03, Chunin @Eduardrevilla 904, Jonim @Estremelegend 109, Sanin Legendario @Daniel Martínez-BD5RG, Jonim Samuel Marín 9926, Caje Meliodas-K2D7O, Caje Melibonilla 1622, Genim Blackad-FZ2WF, Genim /Mael/762, Genim Soy Leyenda 5606, Genim Ángel-Ro9i, Caje Kirsivanpagan 927, Sanin Legendario @Jesús Manuel Morales Vega-8C, Chunin Pandagus 1651, Genim Tecnología 1643, Genim Martín Alonso Benavides Luno 4381, Genim Cristian Quinones-So2QL, Chunin Rodrigo Martínez 6030, Genim Lobo Negro y Rojo 8076, Genim Luis Muruchi 606, Genim Alexis Almazaroman, Genim Kiritosao 212, Genim Eric González-6G, Chunin Rodriguirios 3320, Genim Ulises, Chunin Tiobam 9513, Genim Oscar Leonel Esparzaquiros 9690, Genim Ronaldo Junior 6155, Genim Josué Zambrano 9445, Genim Génesis 0.061, Genim Felipe 4725, Chunin Shaka_Virgo-6-12, Genim Víctor Eduardo Rivera Ramírez, Genim Leandro Batista 3164, Genim Luis Utrera-WC4PS, Chunin Fernando Cruz 546, Chunin Leonidas Junior Alvarado Roja 6049, Chunin Raúl de Luna-N3O, Genim Eric Montalvo 230, Genim Víctor Toledo 5233, Caje Kiloademon-E3I, Genim Adán Hernández-R6Q, Genim Junior Esteban Chitiva, Jonim Fernando Ramón Pérez Chávez 4180, Chunin. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando el canal. De verdad, su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para toda la comunidad. Y si tú también quieres apoyar el canal y aparecer en los próximos videos, puedes hacerte miembro. Naruto reaccionando al Naruverso, capítulo 3. De Dragon 666. Todo el lugar se mantenía en un tenso silencio, las respiraciones eran lo único que la existencia del sonido fuera posible. Delante de todos, parado con orgullo, con elegancia, pero, sobre todo, con poder, estaba el rey de los héroes, su cabello rubio y armadura dorada brillaban casi como sus ojos rojos, que los escaneaban no más allá del interés por un insecto. Tu Bast. Las palabras que buscaban romper el momento tenso solo provocaron lo contrario. Los ojos de todos se abrieron cuando sintieron la punta metálica de algo afilado en sus gargantas, listas para atravesar sus cuellos como brochetas. El lugar se iluminó por miles de círculos dorados, donde asomaban aromas como víboras venenosas listas para morder letalmente. Veo que su intelecto es muy limitado, así que se los explico como para que entiendan. De rodillas o mueran. Las frías palabras del hombre le helaron la espalda a la mayoría, pero la hermosa mujer rubia al lado de él solo sonrió con diversión.
Las miradas se conectaban rápidamente entre todos buscando una respuesta, pero nadie llegaba a una conclusión. Los Kages y Daijos fruncieron sus ceños al ver cómo los civiles se arrodillaban obedeciendo la orden del rubio por miedo. Eso les dio duro en sus orgullos. Como Kages era su labor proteger a su gente, como Daijos era una ofensa que los civiles se arrodillaran ante alguien más con ellos presentes. Lentamente, pero como si fuera un virus, la acción se extendió por la gente, empezando por los indefensos, seguido por los débiles. Solo quedando los fuertes de pie. Los Kages y shinobis de alto rango se mantuvieron erguidos, listos para pelear o morir. Pero el rey tenía otros pensamientos. Por uno pagan todos. Los ojos de algunos de ellos se abrieron en sorpresa ante esas palabras, sus miradas recorrían entre el rey y su gente, una decisión. Pelear y dejar a todos morir o, arrodillarse humillantemente por la vida de su gente. Los ojos rojos como el rubí brillaron de diversión, viendo cómo los Kages se arrodillaban con rostros pintados de rojo, ya sea por la ira o por la vergüenza. Solo unos pocos quedaron de pie. Pero el rey los ignoró, en su lugar dirigió su mirada al anciano que seguía sentado en su asiento tranquilo junto a su gente. Asina, ¿vas a hacer arrodillar a este pobre anciano? Mis rodillas ya no son como eran antes. Dijo con una actuación de viejo decrépito que se intentaba levantar de su asiento usando su katana como bastón. Koyuki puso los ojos en blanco al ver la actuación, ese viejo era un actor nato. El rubio también parecía divertido, si la pequeña sonrisa era una señal de eso. Algunos veían mal al grupo de pelirrojos, eran los únicos que no tenían un arma apuntándoles. Mientras ellos estaban sentados en sus asientos, ellos estaban de rodillas comiéndose su orgullo por sus vidas. Kusina ya quería saltar a los brazos de Suzochi, pero se detuvo en seco y su mirada se oscureció cuando una persona se paró al frente del rey. La acompañante del hombre levantó una ceja curiosa viendo al otro individuo, no todos los días veías a alguien pararse al frente del rey de los héroes con tanta confianza. Los ojos rojos brillantes se encontraron con ojos rojos opacos con tomoes que giraban con ansias de lucha. Madara. El Uchiha ignoró olímpicamente el llamado de su rival Senju, estaba más curioso por este tipo, su sangre hervía de ansias de sacar su Gunbai y luchar. El rubio levantó una ceja, pero su boca se torció con sus comisuras apuntando hacia abajo, no estaba muy contento, quería matar. El lugar se volvió tenso de nuevo, esta vez mucho más, ni el peso de los 9 bijus juntos se compararía con el peso de la tensión actual. En menos de un parpadeo los dos hombres desaparecieron de sus lugares, los dos arrancando hacia adelante, listos para matar. Pero a centímetros de que un choque inevitable sucediera, dos portales aparecieron al frente de cada uno, tan rápido que ninguno reaccionó a tiempo. Los ojos de la mujer rubia se abrieron cuando sintió una presencia a su espalda, pero sus instintos la reconocieron más rápido que sus reflejos de cortar con su espada. El rey vio la espalda de Artoria, su esposa, con algo de confusión, en menos de un segundo estaba por chocar en combate con el sujeto de armadura roja, y ahora estaba a espaldas de su esposa. Madara levantó una ceja al ver a Izuna a un lado de él, viendo en dirección donde antes estaba notó que había recorrido la mitad del lugar en menos de un parpadeo. Los demás estaban igualmente sorprendidos, muchos querían aprovechar que el rey se había distraído para atacarlo, pero se llevaron la sorpresa de que sus pies y manos estaban encadenadas y no podían usar su chakra. ¿Ya has armado suficiente alboroto, no crees? El rey bufó ante las palabras de su esposa que se acercaba a paso tranquilo. La pareja vio como antes de que se pusieran a hablar un agujero en la realidad se abrió, del otro lado había una habitación tan lujosa que la cosa más barata del lugar podría costar mínimo 2 continentes en oro, pero lo que llamó su atención era que en uno de los sillones al lado de la cama había una chica de piel verde claro, cabello blanco y sonrisa pícara. Creo que tu suite está lista. La rubia suspiró ante la burla de su esposo. Ella es la reina de Britannia y Uruk, la reina de los caballeros, ella es Artoria Pendragón, pero eso no importaba ahora solo importaba encontrar la manera correcta de iniciar una conversación amigable con la pareja de otra versión de su esposo. Mierda, entiende lo de las contrapartes, en su mundo son normales, pero no a este nivel. Solo sé tú misma. La reina hubiera sonreído por las palabras de apoyo si no fuera por la nalgada descarada que él le dio empujándola hacia el agujero suavemente.
El rey sonrió divertido al ver la mirada fulminante de su pareja mientras entraba en el lugar. Cuando el agujero que rompía la realidad desapareció, el rey giró sobre sus talones, y caminó hacia la cúpula de energía. Todos vieron cómo el rey desaparecía entre la energía. Para frustración de algunos que esperaban el mal hacia el rey, la cúpula adquirió destellos dorados y unos círculos con armas rodeándola. Los intelectuales y, sobre todo, los que tenían planes para el Uzumaki vieron eso con ceños fruncidos. Shikaku. Al parecer las defensas de la cúpula aumentan mientras el poder crece, suspiró, sé lo que se viene. Pensó el líder Nara viendo como algunas personas murmuraban y sus ojos brillaban como lobos hambrientos. Todos ante la ausencia del rey se levantaron rápidamente, algunos mirándose mutuamente con vergüenza y rencor en sus miradas. Ese maldito Uzumaki se las iba a pagar, nadie los ofende así y sale impune. Algunos Kages suspiraron, más que odio en sus corazones había frustración. Podían pelear, pero su gente estaba bajo amenaza, lástima que ya no podían hacerse más fuerte al ya estar muertos, y los vivos se mentalizaron a superar sus límites, el trabajo de oficina los estaba oxidando. Jiraiya desvió su mirada del iracundo Hiruzen hacia su alumno rubio, Minato, que se miraba las manos con incredulidad. Jiraiya, ¿qué pasó? El Namikaze no necesitaba más palabras para saber a lo que su sensei se refería. Minato, no pude reunir mi chakra para teletransportarme, mi cuerpo simplemente dejó de obedecer mis órdenes. Le respondió revisando su cuerpo sin entender qué había pasado. Cuando el rey apareció él iba a usar el Iraishin no Jutsu, pero no pudo usarlo, simplemente se quedó quieto como estatua y fue uno de los primeros en arrodillarse. ¡Qué humillación! Los de Iwa se deben de estar riendo de él. Sin el Yondaime Hokage saberlo, su esposa le dedicó por un segundo la primera mirada desde que llegaron al lugar, pero no había amor en sus ojos, era algo más profundo, más peligroso. Oh, y por supuesto que los de Iwa se estaban burlando del rubio Hokage, cada pizca de dolor de él es una euforía para ellos. Mikoto también había notado la mirada de Kusina dirigida a Minato, pero que había cambiado completamente cuando un círculo dorado apareció dejando en las manos de la pelirroja una hermosa katana. A simple vista se notaba lo letal y lo exageradamente cara que es. Demonios, ¿por qué tuvo que parir decepciones y no un hijo tan considerado como el de su amiga? Sasuke interrumpió sus planes mentales de cómo someter al idiota Uzumaki y quitarle su poder, y claro, a esa hermosa mujer rubia, al sentir cómo su corazón se quebraba, pero lo ignoró, regresando a sus planes, debía mostrarle a ese perdedor su lugar. Itachi hizo una imperceptible mueca de dolor fantasma, por alguna razón recordó la mirada llena de asco que dirigió su mamá cuando la mató. Todos se mantuvieron en un silencio relativo, una humillación que algunos no querían recordar. Madara en su lugar se cruzó de brazos, pero su mirada recorría a unas personas en especial, a los que cuando las armas del rey aparecieron y se inmutaron, incluso vio a algunos deshacerse de ellas fácilmente. Vaya, al parecer todo está tranquilo por aquí. ¡Qué buenas personas! La voz hizo eco de presencia, esta vez, su tono era uno juguetón, para molestia de muchos, tenía que expresarse esta vez así después de tremenda humillación hacia ellos. Kusina. ¿Ahora qué veremos? Preguntó emocionada ignorando la mancha de sangre que tenía en la mejilla. Un pobre diablo creyó que podía quitarle el regalo de sus Ochi, pues si él quería la katana ella le mostró su filo en una demostración. La mayoría puso los ojos en blanco viendo a la mujer, los que la conocían suspiraron, ya se había demorado. ¿Por qué decirles si van a verlo de todas formas? La voz, ahora cantarina, irritó a muchos, preferían las otras. Antes de que alguien hablara la pantalla se encendió haciendo que guardaran silencio. Me llamaban el más débil, el cazador más inútil de la humanidad. Rango E. El fondo absoluto. Muchos levantaron una ceja por las palabras que dieron entrada al vídeo. Sasuke. Así que un debilucho, vaya sorpresa. Dijo con burla y un frío sarcasmo. La gran mayoría de los civiles de Konoha estuvieron de acuerdo con el joven Uchiha, ya algunos iban a empezar a despotricar sobre que el Uchiha debía ser el centro de atención y no un demonio. Sakura. ¿Pero por qué lo dice en tiempo pasado? Se cuestionó en voz alta, podía ser una fangirl de Uchiha, pero también es la mejor de su equipo en términos teóricos.
La pregunta de la chica hizo que todos le prestaran atención a ese minucioso detalle. Pain miró con un brillo de curiosidad en sus ojos al chico de la pantalla, delgado, cabello negro, no era la gran cosa, pero estaba curioso por el rango del chico. Rango E. En su mundo también existen los rangos, así que no tenía que pensarlo mucho para saber que es uno de los más débiles, aunque la misma letra dejaba eso claro, él no se conforma con información superficial, debe analizar hasta los más mínimos detalles. Gui, Rogle y Dewey sonrieron en comprensión, no era fácil ser considerado una carga más que una ayuda. Kakashi miró de reojo a su amigo de peinado de corte de tazón. Algunos bufidos de burla se escucharon en el lugar dirigidos hacia el chico en la pantalla. Algunos poderosos miraron eso en silencio, por muy poderosos que fueran hoy en día, hubo un día en que eran tan débiles que los podrían haber matado sin el más mínimo esfuerzo, y eso nunca se les olvida. Y lo acepté. Porque sabía algo que ellos no. Que el fondo Es el mejor lugar para empezar. Algunos se confundieron ante esa mentalidad. Los tres hombres de spandex verde sonrieron ahora en apoyo genuino. Pero qué estupidez. Mentalidad de perdedor. No va a llegar muy lejos con esa mentalidad tan mediocre. Los murmullos se hicieron presentes, todos dirigidos al joven de la pantalla con todas las intenciones hirientes. Si estás en el fondo, ¿qué tanto puedes caer? Las palabras llenas de burla detuvieron todo, todos se giraron para ver en dirección del jefe Uzumaki, que los veía como si fueran estúpidos. Asina, si ya estás en el fondo del abismo no puedes caer más abajo, así que solo tienes dos opciones. Te quedas lloriqueando por tu mala suerte o empiezas a escalar. Dijo con una sonrisa afilada. Onoki. Los humanos le tenemos miedo a lo desconocido, pero si ya conoces el fondo del abismo no temes caer en él, porque ya es algo que conoces. Añadió dejando el lugar en silencio por un momento. Kurotsuchi, no sabía que eras tan sabio. Dijo, no con burla, sino con genuino respeto. Onoki, antes de encerrarme en mi oficina vi el mundo con mis propios ojos, niña. Le dijo con una pequeña sonrisa, aún recuerda como varias veces personas que vio una vez como débiles luego lo ponían en aprietos en batalla. Kaguya, está en la naturaleza humana evolucionar, para bien o para mal. Dijo secamente siendo solo escuchada por su familia. Indra, sí, dales chakra y verás cómo crean jutsus masivos para acabar con cientos de vidas al día. Dijo con los brazos cruzados, pero no dejó pasar la oportunidad de tirar una puya a su padre que guardó silencio. Asura negó, su hermano no entendía, el chakra se les había dado a los humanos para el mutuo entendimiento, ellos algún día lo entenderían y habría paz. Indra sintió que su hermano estaba pensando de nuevo en esa estúpida teoría del mutuo entendimiento a través del chakra, él es realmente un idiota, darle una energía tan poderosa a una raza de naturaleza bélica era como darle un arma a una persona mentalmente inestable. Entré al dungeon equivocado y todo cambió. El sistema despertó en mí lo que nadie imaginó. Misiones diarias, puntos de experiencia, nivel sin techo. El cazador más débil reescribiendo su derecho. Cada monstruo que maté me hizo más fuerte. Cada near death experience fue mi mejor suerte. Los otros hunters me miraban con lástima o con asco, pero yo solo veía el siguiente peldaño del trasco. Ay, no me veía, nadie me veía, pero el sistema ya sabía lo que yo sería. Entrené solo, morí solo, resucité solo, hasta que las sombras me eligieron como su protocolo. No busco el Reconocimiento, no busco la corona. busco ser lo suficientemente fuerte para que nadie más llore por mi zona. Algunos se interesaron por los portales que se veían en la pantalla, más por el que el chico entró junto a un grupo. Kankuro. Y todo se fue a la mierda, dijo con voz seca, más acostumbrado a que las cosas no salieran siempre como lo esperaba, aunque siempre podía contar con su hermano, pero nunca sabía cuándo podía quedar en fuego cruzado. Eso es una mierda. Mierda, así yo morí. No seas mentiroso,
tú moriste comiendo una comida caducada. Carajo, cállate. Por lo menos déjame irme con una caída gloriosa. Pero eso es mentira, y mentir es malo. Eres un shinobi. Ah, sí, cierto. Quienes tenían aprecio por el Uzumaki se preocuparon al ver cómo este perdía una pierna y se quedaba atrás para que los dos que se quedaron atrás con él pudieran escapar. Tobirama dio un pequeño asentimiento en respeto, caer protegiendo a los tuyos era honorable. Algunos bufaron, el chico era estúpido, debió haber escapado dejando a esos dos atrás. Mito levantó una ceja cuando Mikoto se sentó a su lado, cuando vio hacia donde la Uchiha señalaba notó a una cocina que dejaba que su chakra se filtrara mientras sus ojos estaban carentes de cualquier brillo viendo a los bastardos que dejaron atrás a los tres del grupo. Conan ladeó la cabeza curiosa cuando el arma de esa gigantesca estatua descendió sobre el pelinegro y la pantalla se volvía negra, ese había sido el final del Uzumaki. Lo dudaba, pero ahora ya no tenía dos de sus extremidades. Todos se confundieron al ver al joven en lo que parecía un hospital, pero más que todo por ver cómo estaba sano, sus extremidades habían vuelto. Pero en vez de la pantalla responder sus dudas solo los confundió aún más por lo del sistema. Un sistema, para no entrar en muchos detalles innecesarios, pueden considerarlo una habilidad rara donde el usuario gana experiencia por acciones, la experiencia sube el nivel y mejora sus atributos, también puede recibir misiones que dan recompensas y barra o experiencia, entre otras ventajas, y en algunos casos, desventajas. La pequeña pantalla que apareció al lado de la más grande respondió unas de sus dudas. Fugaku. Eso es trampa. Dijo con el ceño fruncido recibiendo ojos en blanco. Nawaki. Lo dice el que mis ojitos no te vean o te copio las técnicas. Se burló con la gran mayoría estando de acuerdo. Tobirama infló el pecho, ese era un senju verdadero. Hashirama rió nervioso por las palabras de su nieto, no le agradaba como los Uchihas de Konoha lo veían con ceños fruncidos. Sasuke estaba molesto, esa habilidad se escuchaba digna de él, ese era el poder que necesita para matar a Itachi, pero no podía copiarla para su frustración, y las burlas del chico al lado de la senju tetona solo lo molestaron aún más, pero solo pudo callar, si su padre no había arremetido con el niño era por algo, tal vez se debía como los senjus los miraban retándolos a atacar. Kisame, creo que te pasaste con tu hermano. Lo dejaste traumatizado. Le dijo a Itachi viendo a un Sasuke que su cara pasaba por todos los colores y sus ojos se movían como un desquiciado. Itachi no dijo nada, pero internamente estaba preocupado, tal vez se pasó un poquito. Atacar a solo es un perro que ladra, pero no muerde. La pregunta fría de Pain hizo que Itachi se tensara viendo a su hermano que se veía al límite de su paciencia, si atacaba los senju también arremeterían, y él no podía hacer nada, al más mínimo movimiento en falso y los tipos que lo rodeaban lo atacarían sin hacer ninguna pregunta o dar advertencia previa. Tsunade miraba de reojo al Uchiha menor, si atacaba tenía una razón justificada para matarlo, ya tenía razones, pero iba a ser un dolor de cabeza lidiar con el Consejo Civil y el papeleo, pero lo iba a afrontar, pero el Uchiha no salía vivo de Konoha. Kakashi puso una mano el hombro de Sasuke, no como apoyo, sino como retención. Mientras los Uchihas y senjus avivaban sus viejos rencores, los demás veían la pantalla. Orochimaru veía con interés los monstruos contra los que el pelinegro peleaba en la pantalla, quería ver cómo estaban compuestos. Neji bufó ese idiota nunca se rendía ante lo impuesto. Girando la cabeza por su bufido, logró ver unos ojos lavanda llenos de burla hacia su dirección desde el equipo 8, ¿qué mierda? ¿Le pasa algo? Le preguntó a su compañero viendo su cara de shock, ignorando a Tenten que veía fascinada como el pelinegro sacaba armas y algunos objetos de una pantalla translúcida. Neji vio a su compañero y luego al equipo 8, pero no vio nada. Neji, no pasa nada. Le respondió, tal vez estaba alucinando debido a toda la información que le habían dado. Los Uzumakis estaban curiosos viendo la pantalla translúcida de donde el joven sacaba objetos. Mito. Parece ser una especie de almacenamiento, uno con mucha capacidad o tal vez, hasta infinito. Dijo ansiosa, sentimiento compartido por toda su gente. Los senjus y uchihas detuvieron sus retos con la mirada al sentir que los locos pelirrojos iban a hacer algo, y eso nunca era bueno. Idan. Naces solo, te mueres solo.
Esa es la vida, no importa qué consigas en vida, no te llevas nada cuando estés en el hueco. Dijo aburrido, quería ver algo más divertido, escuchar algunos gritos de dolor, oler el hierro de la sangre, sentir el dolor. Kakuzu se alejó del jacinista que se empezó a remover en su asiento con una sonrisa infantil. Pain miró a Idan, sus palabras, eran algo que no podía procesar bien, sabía que era verdad, sabía que al morir no se llevaría nada, pero eso también significa que la muerte de su amigo, de Yaiko, había sido en vano, todo lo que quería, nada, no se llevaría ni la más mínima pizca de la paz que él quería, él murió entre dolor y desesperación, lo sabía, él no murió tranquilo. Las palabras del peliplata habían recorrido el lugar llegando a la cabeza de todos. Cierto espectro al fondo del lugar, en la oscuridad, sonrió, sentía como el miedo de los mortales por él incrementó, pero aún no se quitaba esa espina de que alguien intentaba ir en contra de su orden. La mayoría se atoró con su propia saliva al ver como de la sombra del pelinegro salían monstruos que él ya había derrotado antes. Y no, tus sombras quedan como un juego de niños comparado con las del sexy de la pantalla. Le dijo a un Shikamaru que ni le importó. Inoichi, que se estaba burlando de su amigo Nara, casi se cae de su asiento al escuchar cómo su niña llamaba al pelinegro de la pantalla. Inoichi, Shika, prometimos estar en las buenas y en las malas, ¿verdad? Shikaku, sí, pero no en las estupideces, así que conmigo no cuentes para lo que piensas. Chosa. ¡Qué delicia de papitas! Son unos traidores. No seas exagerado, ella solo está fantaseando, no es como que el Uzumaki se fuera a meter en sus bragas. Kusina, ya te dije que ese libro de nueras es muy grande. Dije que me importa un carajo. Misochi va a tener 1000 hijos. Ese número crece cada vez más cada vez que dices tu deseo de nietos. Entonces aumentó el número de nueras. Shikaku se calló, bueno, se había olvidado de que Kusina estaba en el juego, eso iba para mal, para su amigo. Pero no es su problema, ya no se va a meter en el camino de esa pelirroja vengativa, aún le duele el trasero y el orgullo masculino por esa broma de un palo y una ballesta, no, es la hija de su amigo, que él se haga cargo. Sakumo levantó una ceja al ver cómo la mirada del líder Nara se apagaba, alguien estaba recordando traumas, y si era lo que pensaba, con justa razón, nunca había escuchado a alguien gritar tan duro como el líder Nara ese día. Mis soldados en la oscuridad, no hay quien pare mi ascenso ya. Del rango al monarca de las mazmorras, Del olvido a la eternidad. Sun Jinwoo, No habla, actúa. Sun Jinwoo. No amenaza, ejecuta. Y si el mundo necesita un rey de la sombra, Que tiemble porque ya llegué a sus alfombras. el más débil que se volvió el más fuerte, el que bailó en el filo de la muerte. Y las sombras obedecen mi voz. Soy Sun Jinwoo. Y no hay un segundo después de mí hoy. La sorpresa y curiosidad se elevaba al ver cómo el pelinegro peleaba con monstruos cada vez más poderosos. Darui, cuesta creer que este sujeto es el mismo que vimos al principio del vídeo. Dijo con los brazos cruzados, le resultaba sorprendente la evolución del chico, había pasado de un debilucho a poder enfrentar monstruos que a simple vista se notaban fuertes. Ah, ese debe ser el efecto del sistema. Le dijo también sorprendido, había visto evoluciones rápidas, pero sin duda esta era una de las más rápidas que había presenciado. Omoi levantó una ceja al no haber escuchado al Jinchuriki masculino de Kumo hace rato. Cuando lo buscó con la mirada lo encontró en una esquina con una nube de depresión sobre él y haciendo dibujitos con el dedo en el suelo, al parecer seguía afectado por las críticas a su rap. Hiruzen oscureció su mirada al ver la rápida evolución del chico de la pantalla, si ganaba poder muy rápido no se podía controlar por medio de la fuerza. Algunos asintieron en acuerdo conjunto al escuchar el apodo del chico, era muy bueno, para aprecio o molestia. Shikaku, un gran nombre. Dijo, internamente algo celoso, ese apodo se escuchaba genial, como quisiera que lo llamaran así. Inoichi, ni lo pienses, tú no llegas ni a 50 sombras de Grey. Cabrón. Mejor ocúpate de organizar la boda de tu hija y el Uzumaki. Te reto a repetir eso. Saludos a Uzumaki Ino. Ahora sí te mato. Boom.
Shikamaru suspiró viendo cómo su padre y el Deino peleaban, si al hecho de que se estén tirando del cabello se le puede llamar pelea. Y no, Uzumaki no, me gusta como suena. Chouji casi se atraganta con sus papitas al escuchar a la rubia, última vez que usaba las píldoras de su clan, ya le parecían sospechosas, y ahora estaba teniendo alucinaciones. Oh, mierda, ya podía ver cómo los ambos entran a su clan y sus padres eran arrestados por tráfico de sustancias ilícitas. Shikamaru vio el cigarrillo que su padre le había pasado antes de empezar a pelear con el Yamanaka, ahora iba entendiendo por qué su padre y el Deino hablan mucho de flores. Omoi casi saltó en su lugar cuando Killer B se levantó rápidamente con la mirada oscurecida. Siento que alguien me está haciendo competencia en los negocios. Ya tranquilízate, fotocopia de padrino a blanco y negro. Oye, eso es racista. Cállate, tu color de piel no está en la lista de los que me pueden hablar. En tu lista solo hay personas con vestidos y palanca entre las piernas. Boom. Boom. Me apiado de ustedes. Le dijo al grupo de Yujito y sus amigas que se habían sentado junto a Maui, viendo la escena de los de Kumo. Los demás ignoraron a los escándalos y siguieron viendo la pantalla. A la gran mayoría que estaban prestando atención les recorrió un escalofrío al escuchar que él no amenaza, sino que ejecuta, que no habla, él actúa. Tobirama levantó una ceja al ver cómo la mayoría de los shinobis anotaban eso era normal, no. El campo de batalla es para pelear, no para hablar. Los muertos de las eras pasadas también vieron las acciones de los shinobis modernos con confusión, ¿qué tanto ha cambiado el mundo? Tobi. Hoy en día es media hora de monólogos y 5 minutos de pelea, incluso estoy pensando en abrir un negocio donde los enemigos se sienten a hablar antes de pelear. Le dijo a Madara al acercarse a él. Izuna, ¿en serio? ¡Qué estupidez! Dijo aburrido, vaya mierda. Y tu negocio también es una estupidez. Tobi, ya he abierto una prueba y me está dando 1 millón de ingresos al día. No me digas más, me has convencido, socio. Yo dirijo el lugar desde hoy y tú puedes ser mi asistente, puedes llevarte el 0,1% de los ingresos. ¿A que soy generoso? Izuna-senpai, usted aparte de ser un ladrón es un tacaño. Estás despedido. Madara se tapó la cara en vergüenza al ver cómo su hermano y alumno discutían como estúpidos, verdad, lo son. Pobre Madara. El Uchiha gruñó ante la sonrisa burlona de Asuna, pero se confundió al ver cómo los Uzumakis tenían pizarrones y papeles con el título de Centro de Monólogos para Enemigos. Izuna, viejo de mierda. ¿Cómo se atreven a plagiar mi negocio? Asuna, no sé de qué me hablas, verás, mi tataratatarabuelo creó un lugar para que los enemigos se reunirán para explicar sus razones para pelear y... Izuna, no sea mentiroso. Asuna. ¿Cómo te atreves a llamarme mentiroso? A mí, el honorable Asuna. Asuna-sama, en los registros contables del dinero del clan hay un reporte de que se usaron 10 millones en revistas Play Shinobi. Asuna. Escribe que los 10 millones se usaron para arreglos estructurales del clan. Pero... El viejo Uzumaki sacó un fajo de billetes y lo puso en el bolsillo del otro pelirrojo. Usted es un gran líder, Asuna-sama. Lo sé, lo sé. Los dos Uchihas se quedaron viendo eso con ojos en blanco, ni Izuna era tan descarado. Los Senju miraban con ojos en blanco a los Uchihas y Uzumakis que discutían por quién era el legítimo dueño del negocio, aunque internamente Hashirama y Tobirama estaban molestos, en qué se habían convertido sus shinobis si esa estupidez de emprendimiento sonaba por lo menos razonable. Igris se arrodilló ante mí en señal de respeto. Beru me llama amo. Eso no tiene pretexto. Un ejército de sombras que ningún ojo puede contar. Y yo soy el único al que obedecen sin dudar. Los monarcas vinieron a destruir lo que amo, pero descubrieron que el cazador ya no es esclavo. Soy el monarca de las sombras por derecho propio, el que empezó desde cero y llegó al Olimpo. Mi padre era el rey de las sombras antes que yo. Su legado corre en mi sangre y nunca se apagó. No heredé el poder, lo gané con cada cicatriz. Y ahora el universo entero sabe quién soy aquí.
La curiosidad de todos se despertó al escuchar cómo se mencionaban dos criaturas en específico de entre las distintas que formaban ese ejército de sombras, era como Gilgamesh y sus espadas, pero que solo mencionaba a Ea. El mencionado como Ygritte se podía describir como una armadura roja y una tela larga que salía de la parte superior del casco. Berus, esa criatura la podían llamar una hormiga que se comió todas las verduras que mamá hormiga le dio de comer. Onoki se concentró más en lo que parecía ser un hombre completamente cubierto por una armadura roja. Rosy, es extraña. Dijo viendo el diseño de la armadura, es algo que ellos no llevarían al campo de batalla, demasiado metal y se veía muy rígida. Onoki, sí. Es algo que parece que llevaría más un samurái que un shinobi. Concordó con el Jinchuriki viendo a los de Tetsunokuni que analizaban la armadura. Kurotsuchi. Oh, cambió. Dijo interesada viendo que ahora esa armadura aparecía de la sombra del pelinegro, y a diferencia de cuando estaba peleando contra él, ahora su armadura era negra con azul, pero esa tela roja en el casco seguía, tal vez una marca de identidad. Sus habilidades aumentaron. Dijo secamente viendo la pantalla, la velocidad, fuerza, agilidad y otras habilidades habían aumentado desde que el pelinegro lo unió a su ejército. En su lugar Orochimaru veía de pies a cabeza a Beru, esa cosa es extraña. Rasgos humanos y de hormiga, pero era una creación natural. ¡Qué fascinante, Kukuku! Kabuto levantó una ceja ante el comentario de su amo, esa cosa en serio llamó tanto su interés. Es verdad que es rara, pero en su mundo había cosas mucho más extrañas que dejarían a esa hormiga como, bueno, una hormiga. Mei estaba interesada por la habilidad del pelinegro de traer viejos enemigos al campo de batalla bajo su mando. Si tuviera esa habilidad su guerra civil hubiera terminado ya hace mucho, y sin tantas bajas. Lástima que no mostraban qué es lo que hacía el pelinegro para traer de regreso a sus enemigos pasados. En Suna había pensamientos similares, algunos internamente se preguntaron si se trataba de algo parecido a lo que hacía Sasori de usar los cadáveres de sus enemigos como marionetas. Tobirama ensombreció su mirada, cierto Kinjutsu creado por él le llegó a la mente, pero no se preocupó demasiado, Hiruzen debió haber puesto esa técnica de resurrección de muertos bajo la mayor seguridad de la aldea. Orochimaru sintió ganas de reír de repente por alguna razón. Izuna veía con algo de nervios al líder Uzumaki que había dejado de discutir con él para concentrarse en un pergamino mientras miraba la pantalla y se reía como un villano que quería romper el ciclo de la vida y la muerte. Con esto debería bastar, deberíamos empezar con las pruebas lo antes posible, Uchiha-chan ¿nos ayudas? Izuna apenas tuvo tiempo de ver cómo ese anciano loco lo volteaba a ver con una expresión digna de un psicópata, antes de darse cuenta una cadena se enrolló en su tobillo y fue jalado hacia adentro del clan Uzumaki. Madara vio como la luz donde estaba el clan de pelirrojos se iba dejando esa parte a oscuras. Madara. ¡Ayuda! ¡Ah! El Uchiha mayor parpadeó desinteresadamente viendo cómo su hermano era arrastrado a la oscuridad. Tu preocupación por mí me mata, hermano. El hombre volteó a ver aburrido a un Izuno que lo veía indignado. Madara, ya me hacía la idea de que no sería tan fácil deshacerme de ti. Dijo recibiendo un ei. Si estás aquí, ¿quién está gritando como niña allá? Preguntó señalando a la niebla oscura donde estaba el clan Uzumaki, donde se escuchaban gritos de agonía. Ni idea, sacrifiqué al primero que vi. En los de Konoha Naoaki se levantó de su asiento. Nos vemos más tarde, voy a ir a saludar a la abuela. Tsunade siguió a su hermano con la mirada y una sonrisa, viendo cómo entraba donde estaba el clan Uzumaki, aunque, hace rato Dan no estaba por ahí cerca. Qué extraño, tal vez estaba viendo mal. Kankuro, ¿eso no es contradictorio? Preguntó al escuchar que el padre del pelinegro tuvo ese poder antes, pero que no lo heredó. Temari, posiblemente no sea una técnica hereditaria, sino que deba de enseñarse, muchas razones, pocas respuestas, y no tengo la paciencia como para ponerme a especular tonterías. Le respondió a su hermano menor con los brazos cruzados. Tal parece estás más concentrada en que lancería usar en tu noche con el Uzumaki. Era hermanita, era, broma. Boom. Gaarani se inmutó viendo como su hermano era golpeado brutalmente por su hermana, tal parece iba a ser tío único, mejor, más fácil ser el favorito. La gente piensa que me volví frío,
que ya no siento nada. Pero la verdad es Que cada vez que entro a un dungeon pienso en mi madre en el hospital, en lo impotente que me sentía. todo esto. El poder, las sombras, el trono. No lo hice para ser el más fuerte. Lo hice para que nunca más Alguien que me importa. sufra porque yo era demasiado débil. Para protegerlo. En silencio escucharon las palabras de la pantalla, algunos sonrieron en comprensión, otros bufaron en burla, a otros les daba completamente igual. Sakumo, bastante honorable, dijo con una sonrisa, pero quienes lo conocían notaron la amargura en sus ojos, su pasado y dolor del pecado volviendo con fuerza. Kakashi guardó silencio, esas palabras eran en cierta manera parecidas a las que Obito le dio en sus últimos momentos. Proteger a quienes amas. Tobi dijo que su único ojo visible brillará en odio, en puro odio, él es la representación de lo que pasa cuando amas de más, y pierdes lo que amas. Hashirama sonrió, eso era la voluntad de fuego. Tsunade se interesó más en otra parte, la madre de esa versión de su Uzumaki estaba en un hospital. Kaguya levantó una de sus elegantes cejas, razones muy buenas, pero él había tenido suerte al tener ese poder, porque si no, sería uno más de los miles que solo pueden tragarse su dura realidad. Hasta cierto sentido era divertido, todos se concentran en personas que salen adelante por milagros, pero nadie se concentra en el que lentamente y con esfuerzo sigue avanzando. Bueno, la humanidad siempre ha querido el camino rápido, de ahí porque quieren solucionar todos sus conflictos con guerras o peleas, en vez de sentarse y hablar hasta llegar a un acuerdo beneficioso para los dos bandos. Sasuke bufó, el odio te hace más fuerte que esas mierdas del amor. Itachi. Porque sentí de repente de que la relación ideal de esta faceta de mi hermanito es donde él es un cuernudo. Se cuestionó mentalmente, había sentido que si su hermano buscaba pareja con la mentalidad que tiene hoy en día sería una así, una donde ame y odie al mismo tiempo, raro. Aris, mis sombras, no se detiene. Del fondo. Al trono, Nadie. me para. Mis soldados en la oscuridad. No hay quien pare mi ascenso ya. Del rango al monarca de las mazmorras. Del olvido a la eternidad. Sungimo, No habla, actúa. Sungimo. No amenaza, ejecuta. Y si el mundo necesita un rey de la sombra, Que tiemble porque ya llegué a sus alfombras. el más débil que se volvió el más fuerte. El que bailó en el filo de la muerte. Y las sombras obedecen mi voz. Soy Sungimo. Y no hay un segundo después de mí hoy. Y no hay un segundo después de mí hoy. Arise. Me llamaban el más débil. Ahora me llaman rey. Ninguno de los dos me define. Solo sé que mientras haya alguien Que necesite ser protegido. Las sombras seguirán obedeciendo. Aris. 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 El estribillo sonó por última vez, haciendo que la pantalla se apagara. Sakura. Bastante información que procesar. Dijo al lado de Ino recostándose en su asiento, ese mundo había sido muy diferente que los otros dos anteriores, tenía sus propios rangos, sistemas políticos, estructuras de poder y un montón de cosas más que se había puesto a ver y analizar, antes esto no generaba problemas para ella, pero ahora había un dolor de cabeza insoportable, tal vez sus padres tenían razón, se había descuidado desde que empezó a seguir a Sasuke y estaba perdiendo su única razón por la que le permitieron ser kunoichi. Ino se encogió de hombros, ella solo había visto lo que le pareció interesante, solo un cerebrito como su amiga barra rival se pondría a analizar las cosas. Muchas conversaciones empezaron a surgir en el lugar, algunas relacionadas al vídeo, otras de sus propias vidas. Kiba se dejó caer en el asiento, joder que nunca esperó que ese último de la clase fuera un dolor de cabeza tan grande. Kiba, oye, Shino.
¿No has visto a...? El Aburame volteó a ver a su amigo que se había apagado a mitad de frase, pero solo se encontró una cosa extraña entre él y el Inuzuka. Todos en la sala lentamente empezaron a notar cómo las sombras del lugar se movían, de donde varias criaturas empezaron a emerger como criaturas salidas del mismo Averno. ¡Qué mierda! No me maten, soy muy hermoso para morir. Mátenlo a él. Es negro y no tiene derechos para negarse. No. A él. Es pobre y no le importa el Estado. Él es mestizo. Él es gay. Es trans y feminista. Él es asexual. Él fan del furry. Él no es virgen del culo. Tú me la quitaste. ... ¿Qué? ¿Qué? Ah. Nani. ¿Cómo? ¿Pero qué mierda? Madara ignoró a los estúpidos y su espectáculo, pero internamente memorizó la cara de esos dos raritos, ni por error se sienta al lado de ellos. Pero estaba más concentrado en la silueta de ojos azules brillantes que estaba sentada en uno de los asientos de los Uzumakis, o lo que la poca luz dejaba ver a su Sharingan. «Los mato, mi señor». La voz llamó la atención de todos a dónde debería estar el clan Uzumaki, que hizo que la oscuridad se empezara a desvanecer dejando a la vista al hombre sentado. «Oh, mierda. Joder, aquí vamos de nuevo». Continuará.